Los invito a que disfrutemos de esta meditación con un nombre un poco largo, ¿no? Y muy interesante. Se titula así: Presta atención a tus pensamientos para que no pidas perdón por tus actos. Pedir perdón a veces es engorroso, es vergonzoso, es triste también. Y el problema de pedir perdón es que no nos garantiza que la otra persona, la ofendida, lo vaya a recibir. Nosotros, claro que debemos pedir perdón cuando nos equivocamos, pero no podemos obligar ni tenemos la garantía que el prójimo va a estar sano. Y muchas veces, aunque nuestro arrepentimiento sea instantáneo y auténtico, el resentimiento de las otras personas puede durar por mucho tiempo y puede deteriorar la relación que tenemos con esa persona. Así que lo mejor es equivocarnos menos para cuidar más nuestro vínculo con los demás. Vamos a Génesis 11 y vamos a ver cómo en efecto, conforme a Génesis 11, podemos evitar errores innecesarios cuando nosotros escuchamos bien lo que pensamos, cuando consideramos nuestros pensamientos, porque recuerden que toda acción comienza con un pensamiento. Porque al final de cuentas, si hay algo que yo he entendido por muchas razones, es que el cerebro es el órgano más peligroso del cuerpo y en una pequeña cabeza se pueden gestar muchos infiernos y catástrofes, muchas cosas que son lamentables, muchas calamidades. Vamos a Génesis 11 y los versículos 3 y 4 nos dicen lo siguiente. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí hacemos referencia a este pasaje de la Biblia que nos cuenta la construcción de la Torre de Babel. Una torre que no era conforme a la voluntad de Dios. Dios le había dicho a ellos que se esparcieran y que llenaran toda la tierra porque tenían todo un planeta para gozarse de él, para hacerlo productivo. Y sin embargo ellos en su vanidad más bien querían construir una torre para llegar a los cielos. En vez de disfrutar la totalidad de la tierra, querían tomar el lugar de Dios. Se envanecieron e hicieron un proyecto que al final les fracasó, que Dios hizo fracasar. Porque Dios en su justicia y en su poder puede hacer que se dañen los planes que nosotros hacemos. ¿Por qué es mejor que se dañen? Porque si se desarrollan y tienen éxito, va a ser peor. Dios sabe por qué no era prudente, no era sano, no era puro, no era bueno que esta torre se construyera. Hasta qué punto se iban a envanecer los hombres y se iban a olvidar de edificar sobre toda la tierra. De hecho, uno de los grandes problemas de nuestros países es que mucha gente, demasiada, en unas cuantas torres, en unas cuantas ciudades, sobrecargando la tierra, contaminando sus aires, y cuántas tierras verdes, cuántas regiones habitables sin explotar. Por esa aglomeración que es indiscriminada, no es prudente, que encarece tierras injustificadamente y que también, por otro lado, termina causando daños ambientales. No es el plan de Dios y ellos lo podían evitar porque ellos se dijeron unos a otros. Pensaron esto y se lo dijeron y nadie ahí les dijo, pero esperen, el plan que yo tengo entendido porque hemos escuchado de Dios desde Adán y Eva es que había que administrar la tierra, poseerla y hacer un uso fructífero de todos sus recursos. Obviaron la palabra de Dios, la orden de Dios para hacer sus planes muy personales, muy egocéntricos. Cuando yo presto atención a mis pensamientos, no hago cosas por las que después tengo que pedir perdón o por las que después tengo que andar argumentando, dando excusas para tratar de decir que no me equivoqué. Como les había dicho, el cerebro es un órgano muy peligroso, pero también puede ser muy positivo. Porque mire, si algo puede generar muchas esperanzas, pero también infinidad de temores, es un hombre pensando. Sí, o sea, no es que ahora caigamos en una paranoia, pero cuando una persona está pensando, prestémosle mucha atención a los pensamientos de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nosotros mismos, porque algo se puede estar gestando para bendición o para maldición. Recuerden que toda mala experiencia comenzó con un pensamiento. El matrimonio sufrido, el negocio nunca conveniente, ese trabajo que no debimos haber aceptado, comenzó con un pensamiento. Cuando me llegó la posibilidad o cuando yo mismo me genero la posibilidad y la pongo en práctica. Vamos a Marcos 7 y aquí vamos a seguir considerando
el poder de los pensamientos y por qué yo tengo que escucharme cuando hablo, tengo que escucharme, prestar más atención a lo que digo, pasarlo por el filtro de lo que dice Dios, para después no tener que andar pidiendo perdón o tratar de justificar lo que hice. Porque pedir perdón por lo evitable es triste, pero más triste aún es tratar de justificar mi equivocación, como hacen muchas personas que nunca piden perdón, sino siempre dan excusas. Como les había dicho, Marcos 7, versículos 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Salen de dentro de un cerebrito que está teniendo la oportunidad de generar ideas constructivas, puras, santas. Sin embargo, usa sus recursos, su tiempo, esa capacidad de generar ideas, de entrelazarlas unas a otras para llevarlas a proyectos, para hacer cosas terribles. Pero nuevamente, la palabra de Dios a nosotros nos advierte, nos cuida, porque si hay algo que tiene la palabra de Dios, la Biblia, es multitud de pensamientos, de leyes, estatutos, de consejos también, como el libro de los Proverbios, como Santiago y como toda la extensión de la Biblia, donde hay consejos que se ven a través de lo que dice el autor o a través de lo que viven los personajes. Vamos a Job 31, porque aquí resulta algo muy interesante. Yo no puedo evitar que haya pensamientos negativos. Lo que yo sí puedo es contenerlos y filtrarlos. Los filtro conforme a la palabra de Dios y así contengo, porque el filtro es un instrumento de contención. Aquí no va a pasar lo que no es prudente. Aquí no va a pasar lo que es filtrado por la palabra de Dios. Job 31 tiene estas palabras que me llevan a mí a un pacto delante de Dios. Dice lo siguiente, Job 31, los versículos 1 al 3. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? Yo debo hacer un pacto que está sustentado en la confianza que tengo en Dios, pero también la responsabilidad que tengo ante la ley de Dios, ante la justicia de Dios y también, por supuesto, por el temor que tengo de que nuestro Dios no es solamente alguien que mira, es alguien que toma decisiones sobre el mundo, sobre mí, sobre los actos, sobre lo que yo permití que pasara por mi mente y se volvió pecado. Están claras estas palabras. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Cómo yo voy a desear lo que no debo desear? ¿Cómo voy a estar mirando con impureza, con malas intenciones? Cuando yo sé que tengo un Dios que está mirándome y que de Él recibo o herencia o también quebrantamiento. Quiero que entonces vayamos aterrizando en este concepto que nos dice Isaías 55, versículo 7. Porque yo tengo que hacer este pacto delante de Dios conforme a lo que Él me ha enseñado que está bien, que está mal, para que mis pensamientos sean controlados por Él. Y entonces la realización de lo necesario en mi vida. Lo que yo reemplazo, ese pensamiento impuro por el pensamiento de Dios, tiene que reemplazar mi acción, que hubiera sido lógica del pensamiento impuro, a lo que yo voy a hacer conforme al pensamiento que Dios ha colocado en mí. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dejemos ya de pensar en esas cosas para que ni siquiera nos pase la tentación. Desechemos pensamientos, desechemos intenciones, desechemos lo que ocupa nuestro cerebro para que no ocupe nuestras manos, nuestros pies, nuestro andar, nuestra acción. El pecado se desecha en la mente. Queremos a veces desecharlo ya en acción, ya no se puede hacer, ya lo que se hizo, ya la pistola se disparó, ya la infidelidad se ejecutó, ya el robo se llevó a cabo y eso debemos evitarlo. Por eso escuchemos, repito nuevamente, escuchemos mucho lo que hablamos. Y para cerrar, Filipenses 4, versículo 8, nos habla un consejo de cómo yo debo filtrar definitivamente todos mis pensamientos.
Filipenses capítulo 4 versículo 8 nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y agregaría yo, si algo es verdadero, es honesto, justo, puro, amable, es de buen nombre y tiene virtud, si es digno de alabanza, eso lo debo hacer. Por supuesto, por lógica, si algo es mentira, es deshonesto, es injusto, es impuro, no es amable, no es de buen nombre, no da buena reputación, si no tiene virtud alguna, si no es digno de alabanza, no debo hacerlo. Pero dejo de hacerlo cuando dejo de pensar en esas cosas que no debo pensar. Vuelvo y repito, para no pedir tanto perdón, entonces es necesario que nos escuchemos más, que controlemos nuestros pensamientos y decir simplemente esto es improcedente, esto no va, porque no es justo, no es legítimo y al final de cuentas por algo. Es mejor en el silencio, en lo oculto, la intimidad y en la relación con Dios decir, Señor, gracias porque evité este error, porque tú me estás cubriendo con tu palabra, me estás enderezando los caminos. Es mucho mejor reconocer ante ti que pensé en lo que no debía pensar, que pedir perdón innecesario y que muchas veces, como le decía, lamentablemente no vaya a ser que a veces herimos a personas que no tienen todavía la capacidad de Dios para dejar que su corazón sea limpio, para perdonar, para restaurar. Porque yo puedo pedir perdón, pero no necesariamente el prójimo me va a perdonar. Sobre todo porque no vivimos en un lugar donde el reino de los cielos es el pan nuestro de cada día. Vivimos en un mundo con una naturaleza caída, donde muchas veces las personas no tienen todavía la madurez para actuar conforme a como Dios nos manda. Así que no le pidamos a ellos, porque después nos podemos hasta resentir, porque ellos no me perdonan. Cuando ya nosotros sabiendo, más bien podemos decir, ¿por qué no hago las cosas de tal manera que después no tenga que andar pidiendo perdón? ¿Por qué no comienzo a escucharme más para evitar que esas acciones se vuelvan actos que después ameritan, exijan tener que pedir perdón? Ameriten o exijan estar mal y por eso también ameriten o permitan que mis relaciones estén en deterioro. Vamos entonces con esta enseñanza de hoy, meditando en esto y cómo el Señor nos llama a que todos nuestros pensamientos sean considerados conforme a su palabra, a darle gracias a Dios con una oración. Señor, muchas gracias por tu palabra hoy y entendemos que precisamente esa es una de las funciones, una de las virtudes de tu palabra, que comienza a reemplazar nuestras palabras, nuestros pensamientos, porque si actuamos conforme a lo que tú dices, ya no vamos a tener que andar pidiendo perdón tanto como antes. Y si examinamos cuántas veces hemos pedido perdón por errores, o peor, hemos cometido la equivocación y no hemos pedido perdón por orgullo, y porque al final de cuentas hemos equivocado nuestros pasos con acciones que han sido después cerradas con un perdón o con una argumentación egocéntrica, porque hemos fallado a tu palabra, porque hemos tenido pensamientos equivocados. Los pensamientos equivocados nos hacen sufrir mucho y para que no suframos simplemente tenemos que escucharlos más y quitarlos. Decir, pensé esto, pero ese pensamiento jamás verá vida. Se quedará aquí en mi cabeza, será algo entre ti, Señor, y yo, entre tu misericordia y mi arrepentimiento. Ahí quedará ese pensamiento y no tendrá luz, no verá vida. Gracias por esta enseñanza y ayúdanos a pensar cada día más santamente, para que cada día tengamos que pedir menos perdón, porque se mejorará nuestra vida y nuestras acciones. Te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.